Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se deteriora la calificación del país. La firma Moody's acaba de degradar el puntaje de nuestro país. La decisión sucede días después de que el Ministerio de Hacienda anunciara que va a incumplir la regla fiscal durante varios años. Y además, cuando presentó un panorama financiero y fiscal que no convenció a los expertos. En minutos, el análisis con César Pavón de Corfi Colombiana. La defensa de Ricardo Roa. El presidente de Ecopetrol habló en Cartagena sobre los rumores de su salida, la supuesta llegada de Edwin Palma a esa presidencia, las utilidades de la compañía petrolera y el deterioro de la imagen de la empresa. En minutos, el diálogo con nuestra periodista Laura Rojas. Nuevo ranking de las empresas más grandes. La Superintendencia de Sociedades presentó la lista de las 1000 empresas más importantes del país en términos de ingresos y utilidades. Víctor Grosso nos contará cuáles son las primeras de este selecto grupo. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de algo que se veía venir, aun cuando nadie quisiera que pasara. Hablamos de la rebaja de la calificación a nuestro país. Doctor César Pavón, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola Henry, muy buenas noches y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctor, por estar aquí en Signo Pesos. Antes de comenzar a hablar, quisiera invitarlo a ver una nota sobre esa expectativa justamente que había en los últimos días de que esto de lo que vamos a hablar hoy ocurriera, la rebaja de calificación a nuestro país y las razones que puede haber detrás. Así que lo invitamos a ver este análisis con otros expertos. El marco fiscal de mediano plazo presentado por el Ministerio de Hacienda hace unas semanas sigue generando cuestionamientos. Hoy el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana consideró que hay riesgos con la pretendida reforma tributaria con la que se buscarán casi 19 billones de pesos adicionales. También vemos con incertidumbre el tema de la reforma tributaria propuesta por 1.1 puntos del PIB, que es muy probable que no pase en el Senado dado los tiempos políticos actuales. Entonces vemos que el gobierno está viendo 2026 muy optimista. Pero además, el Observatorio Fiscal no ve compromiso del gobierno en los recortes de gasto que se requieren, lo que llevará a que el próximo año sea más complicado que este. Entonces, si los supuestos que están en el marco fiscal de mediano plazo no se materializan, la situación fiscal va a ser aún peor de lo que el documento nos dice y esto, digamos, puede ser un reto para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero las críticas también provienen de las calificadoras de riesgo. Tras la presentación del marco fiscal y la ruptura de la regla fiscal, la calificadora Fitch Ratings afirmó que ese plan del gobierno destaca el continuo deterioro de la posición fiscal del país y aumenta la incertidumbre sobre las perspectivas de medidas correctivas. Para Fitch Ratings, todo esto ha hecho perder la credibilidad de la política fiscal del país. Esto se suma a los pronunciamientos que han hecho Moody's y Standard & Poor's, en donde han aceptado la importancia del crecimiento de nuestra economía. En la medida en que el país logre aumentar sus niveles de inversión y logre mejorar las condiciones para que la economía crezca más, seguramente vamos a tener mejores niveles de ingresos, pero eso es algo que la economía no está teniendo. Por eso es inminente que suceda esto que nadie quisiera. Probablemente vamos a tener rebajas de calificación de alguna de estas calificadoras y pronunciamientos probablemente no tan positivos sobre la perspectiva que está teniendo la situación fiscal en Colombia. El banco JP Morgan está de acuerdo con ese riesgo que hay de rebaja de calificación y además asegura que la situación fiscal de Colombia es una de las más débiles de la región. Doctor Pavón, ese es el panorama y los temores que había hasta esta mañana de que ocurriera esto de una rebaja de calificación. Y precisamente en los últimos minutos conocimos la decisión de Moody's, una firma calificadora de riesgo en ese sentido. Me gustaría que nos explicara un poquito qué es esto de la rebaja de calificación que de nuevo nos hace la firma calificadora Moody's. Bueno, Henry, yo sí coincido con los analistas consultados y creo que la mayoría estamos en la misma página. Era inminente esta rebaja en la calificación. ¿Por qué? Las calificadoras son los que los examinan recurrentemente, usualmente suele ser una vez al año,
y las tres principales, Standard Poor's, Moody's y Fitch, nos habían advertido hace unas semanas, previo a la publicación del marco fiscal, que si no se tomaban medidas correctivas suficientemente claras, la respuesta natural que ellas iban a tener, que ellos al final son como unos medidores de confianza de inversionistas internacionales en los diferentes países, era un castigo o una penalidad, una rebaja en la calificación, que lo que estamos viendo y la noticia última es que en efecto Moody's, que además es Moody's la única calificadora que nos tiene todavía el grado de inversión, hizo una rebaja, entonces hizo efectivo esta advertencia que nos había hecho. Yo creo que es como un castigo por ese, no solamente los malos resultados que estamos viendo en términos fiscales, que proyecta este año un déficit cercano al 7 puntos del PIB, es el déficit más alto en la historia reciente, pero también sumado al mal manejo de la política fiscal, porque también en este escenario macroeconómico el Ministerio de Hacienda decidió activar la cláusula de escape de la regla fiscal, que palabras más, palabras menos, era la que ponía la casa en orden, y esa casa en orden, digamos que se desactivó al menos por los próximos 3 años. Entonces yo diría que es algo que estaba advertido y que hoy lo que estamos viendo es la confirmación de esa noticia. Para entendimiento de nuestro público, doctor Pavón, elaboramos este comparativo de las calificaciones de las tres calificadoras de riesgo y vemos aquí, estas son las calificaciones de del grado de inversión. Aquí está la calificación, la tabla que utiliza Fitch, aquí la nomenclatura que utiliza Standard Poor's y aquí la de Moody's. Después de esto ya sigue pérdidas, lo que llaman el grado especulativo. Nosotros ya habíamos caído a grado especulativo con estas dos primeras calificadoras. Con Moody's estábamos aquí en el penúltimo lugar y caímos ya al último lugar. O sea que un poquito más y esta gente nos manda también a grado especulativo. ¿Es así? ¿Quedaríamos ahí sí en el peor de los escenarios posibles? En efecto, Henry, pues me parece muy buena la tabla que ustedes están compartiendo, porque más allá de la nomenclatura, el tema es que grado de inversión es pertenecer al club de los más confiables. Si uno hace parte de la categoría de grado de inversión, que en particular, hagan de cuenta un examen, cuando uno le presenta el examen al profesor, si uno tiene A o A más, pues es, digamos, de los estudiantes claramente destacados, y esa es la nota que este profesor le muestra al mundo como de confianza inversionista. Nosotros ya en Fitch y en Standard Poor's, en particular años previos, por la pandemia, por las dificultades que hemos tenido fiscalmente, pues ya nos habían quitado ese grado, ese nivel de inversión. En Moody's era la única agencia calificadora donde manteníamos todavía, e incluso lo mantenemos, el grado de inversión. Yo creo que hoy se confirma esa reducción o esa rebaja que en efecto nos pone en el último escalón de esa categoría como superior o preferencial de premium del examen. Sin embargo, vale la pena advertir que yo creo que es una buena noticia al menos que nos mantengamos en grado de inversión. Nuestro peor escenario contemplaba incluso perder el grado de inversión en Moody's, que yo sí creo que hubiera sido va a tener una repercusión mucho más grande en términos de confianza inversionista. Es una advertencia, es cierto que Moody's nos rebaja, nos deja el último escalón del grado de inversión, pero que al menos es una buena noticia dentro de todo este panorama, y es que nos mantiene el grado de inversión fundamentado por dos razones principales, Henry. Primero, ellos destacan el nivel de contrapesos que existe en la institucionalidad colombiana. Ellos destacan cómo el Congreso y la rama judicial de cierta manera se vuelve un contrapeso a medidas radicales, o sea que es una buena noticia para el país. Y en segundo lugar, yo sí creo que hay una confianza en que los ajustes requeridos se puedan hacer, no necesariamente este año, pero sí al menos en los siguientes años, y en general la confianza que genera, no en los últimos 2 o 3 años, sino en los últimos décadas, la confianza en general de estabilidad macro. Yo creo que al final nos está la buena fama que todavía mantenemos de décadas de estabilidad macroeconómica, nos está jugando a favor y de cierta manera nos da un alivio parcial de mantener todavía el grado de inversión, aunque yo creo que todavía es inminente y son claros los riesgos que percibimos en el corto plazo. El ministro de Hacienda, el doctor Germán Ávila, esta es una imagen del día que presentó el marco fiscal de mediano plazo, y desde ese día para acá se ha esforzado mucho en explicar que muchas de las cosas que están sucediendo hoy día se recibieron, se heredaron del gobierno pasado, pero también mucha gente no ha creído en los supuestos que ellos han presentado en ese marco fiscal. Muchos hablan de que están demasiado optimistas con el tema de los ingresos, que no hay un compromiso con los gastos.
En últimas, lo que se ha perdido es la credibilidad del país en términos fiscales. Hoy JP Morgan decía, como veíamos en la nota que vimos hace un momento, doctor Pavón, que Colombia tiene el peor panorama fiscal de toda la región. Sí, yo creo que desafortunadamente el panorama en el corto plazo no es muy alentador. En el 2025, el déficit proyectado incluso por el gobierno, que puede ser algo optimista, es del 7,1%. Según estos cálculos, y puede ser un poco más alto, 7,5%. Exceptuando la pandemia, es el nivel de déficit más alto en la historia reciente. Esto naturalmente lleva a que la deuda también llegue a sus niveles máximos, superando ese 60% que era el que nos tenía como relativo a otros pares, incluso puede llegar al 65% en el corto mediano plazo. Pero ¿cuál es lo que más le preocupa a las calificadoras en general al mercado? No es el hecho de tener estos niveles, sino que lo que nos obligaba de cierta manera a mantener una senda, una proyección. Recordemos que el marco fiscal no solamente tiene proyecciones de este año y el próximo año, sino de los próximos 10 años. Es que lo que nos garantizaba que al final, en los próximos 3 años, independientemente si fuese el gobierno anterior o si fuese decisiones de este gobierno, era la garantía que en los próximos años esa senda, digamos, se viera sostenible, era la regla fiscal. Y desafortunadamente la noticia que compartió el ministro es que se activó una cláusula de escape que debería activarse solo en momentos extraordinarios, que no es este año, que de cierta manera es quitarnos la camisa de fuerza, que nos obliga a que en los próximos años no vamos a tener una camisa de fuerza que obligue a esa senda y a converger como una sostenibilidad de la deuda. Y eso es lo que más preocupa a los mercados, más que los niveles actuales, es que no hay una senda creíble y la institucionalidad que lo garantizaba tampoco está activada. Y de hecho nosotros calculamos que en el año 2028, cuando se reactive la cláusula de escape, se requerirá un ajuste cercano a 70 billones de pesos. Eso es más de 3 reformas tributarias. Entonces yo creo que el llamado es que ojalá este gobierno, y si no el próximo, tengan ese tema como prioridad nacional. Yo creo que al final, y por eso destaco lo que Moody's destacó en su panorama, digamos, relativamente positivo, es ellos confían en una institucionalidad de largo plazo. Yo creo que el país debe tomar muy serio las finanzas públicas, hacer estos ajustes que requiere el gobierno nacional, cercano a 70 billones de pesos para dentro de 3 años, para ahí volver a tener una confianza inversionista y volver a tener como recuperar ese grado de inversión, no solamente en Moody's, sino en las demás agencias que ya teníamos hace apenas unos 5 años. Doctor Pavón, una última pregunta. Al final de cuentas, todo esto que estábamos hablando, ¿se puede reflejar en qué tipo de circunstancias en Colombia? ¿Se puede afectar la inversión, el crecimiento, la tasa de cambio? ¿Qué puede pasar con la gente común y corriente? ¿Cómo pueden sentir esos efectos? Bueno, Henry, muchas gracias por terminar con esa pregunta, que es lo más importante. Esto nos afecta a todos. Hay una concepción de que el tema fiscal es algo de los economistas, muy macro, pero que en el día a día no nos afecta. Yo sí creo que es un impacto innegable en todo la economía. Partiendo por el hecho, lo más evidente en este contexto, las tasas de interés de largo plazo, en particular del gobierno, suben porque hay riesgo. Hoy en día pagamos tasas de interés de 2 dígitos. Yo siempre digo, es como si dejáramos de ser confiables y vamos a un mercado de usura y estamos pagando lo más alto del mundo. Entonces el gobierno nacional está pagando muy alto. Eso hace a su vez que otras tasas de interés de largo plazo, como crédito hipotecario de vivienda, como crédito de consumo duradero, pues se encarezca. Y por eso también, de hecho, hemos visto que el Banco de la República se ha referido a que la situación fiscal limita el margen de espacio para que se puedan bajar las tasas de interés. Eso hace que las tasas de interés sean altas y por ello hemos visto que la inversión está baja, pero eso no es solamente la inversión de las grandes empresas, la inversión en pequeñas empresas, las posibilidades de generar empleo. Por supuesto, también yo creo que le pone un límite inferior al tipo de cambio, un tipo de cambio también elevado. Y de cierta manera, pues yo sí creo que esto es muy negativo. Repito, no solamente para las finanzas públicas, sino para todos los colombianos, es algo que nos debería preocupar y que tenemos que estar muy atentos y que ojalá se corrija en el corto plazo, porque es un tema que nos afecta a todos. Claro que sí, pues preocupante entonces todavía más. Doctor Pavón, muchas gracias por estar en Signo Pesos. A usted, Henry, y a todos, pues muchas gracias por siempre tenernos en cuenta y acá estaremos pendientes para futuras decisiones.
Claro que sí, muchas gracias. La rebaja de calificación que le hizo hoy la firma calificadora Moody's a nuestro país. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos esperen la entrevista completa con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien respondió a las recientes polémicas en torno a su gestión en esta petrolera estatal. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. En el Congreso de Andesco que se desarrolla en Cartagena, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, habló con mi compañera Laura Rojas sobre varios temas espinosos que han rodeado su gestión en la petrolera estatal durante los últimos meses. Este es el diálogo completo. Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, bienvenido a este espacio, a Noticias Caracol, y seré muy puntual. ¿Usted se va o no se va de la petrolera? Pues Laura, a mí me vienen sacando de la empresa de todos los colombianos desde antes de llegar, pero hoy estoy cumpliendo 26 meses frente a la compañía y acá sigo siendo el presidente del grupo empresarial Ecopetrol. Se ha conocido que hubo muchas reuniones entre el presidente Gustavo Petro, usted asistió, también algunos miembros de la Junta Directiva, incluso el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Se habló de un acuerdo posible en el que se llegó precisamente a ese acuerdo para una posible salida suya y un enroque con el ministro de Minas y Energía. ¿Qué tan cierto fue esto? Bueno, reiterar que en el gobierno siempre ha habido reuniones. Yo soy asiduo visitante del Palacio de Nariño por razones obvias. Hay temas de política pública en materia energética, hay temas asociados a los saldos del PPEC, hay temas asociados a la política energética y su implementación, a la transición energética, de modo que yo sostengo permanentemente reuniones en Palacio con distintas instancias del gobierno. Lógicamente con el presidente Gustavo Petro me reúno permanentemente, pero quiero que sepa que nunca hubo una reunión en la que estuvieran a la par el presidente, el ministro Palma, el presidente y la Junta Directiva. Eso nunca existió. Por lo tanto, los elementos de ahí para abajo tampoco existieron. Lógicamente se habla y se articulan temas reiteradamente de todos estos elementos, por ejemplo el gas natural, el precio de las tarifas a los usuarios finales, la política energética y la implementación de los proyectos de transición energética, son todos temas que demandan la agenda. La injerencia de los resultados de Ecopetrol en la economía y en el fisco de la nación son todos aspectos que permanentemente demandan la atención de reuniones asociadas con el alto gobierno. Usted también tiene relación con la Junta Directiva, por supuesto, sobre las decisiones de la petrolera. Se conoció que Mónica de Greiff definitivamente no se va de la Junta Directiva. ¿Usted conoce las razones? Primero, ¿por qué presentó una renuncia? Ahora, ¿por qué no se va? ¿Qué le han contado la Junta? Bueno, la doctora Mónica hace creo que un mes manifestó su intención de no seguir siendo un miembro importante de la Junta Directiva. La Junta Directiva en su discrecionalidad le ha solicitado no seguir considerando irse de la Junta Directiva y hoy hemos sacado un comunicado de prensa donde efectivamente se hace el anuncio que la doctora Mónica de Greiff va a seguir siendo, como ha venido siendo desde hace ya un par de años, miembro importante de esta Junta Directiva del Grupo Ecopetrol. Presidente, mire, en las redes sociales algunos sectores incluso pues han comparado a Colombia con Venezuela, todo lo que pasó con Venezuela. En su momento, una de las empresas estrellas de Venezuela fue PDVSA y esta se fue marchitando, fue la petrolera, pues en Venezuela sigue siendo, pero se ha venido marchitando. Algunos comparan posiblemente lo que está pasando en Colombia con la petrolera, con Ecopetrol, que se ha venido marchitando. Usted de algunos otros escenarios dice que la iguana se ha venido adelgazando. ¿Usted qué le dice a estos sectores como cabeza de esta petrolera? ¿Cree que se está marchitando? ¿Cuáles son esos resultados también? Primero, Laura, me sacaron de contexto. Hice referencia a la frase de que la iguana estaba siendo una iguana menos gorda o menos gruesa, pero mucho más rápida y mucho más ágil. Y lo hice en el marco de anunciar unos ahorros y unas economías y unos controles del gasto, unas eficiencias monumentales en la historia. Me comprometí a finales de noviembre del 2023 con ahorros por 9.7 billones, los hice en 2 años. Y este año volví a hacer 1 billón de pesos más de ahorros, o sea, voy a ahorrar este año 5.4 billones de pesos. En ese contexto es que dije que la iguana, hemos reducido la estructura burocrática con la que recibimos la compañía
100 cargos de alta dirección eliminados de la estructura, haciendo eficiencias y haciendo economía y generándole a la nación y a los accionistas mayores resultados. Ni qué decir de los resultados que hemos logrado en estos 3 años en términos de los retornos de los dividendos, de los accionistas, de todos los accionistas, muy por arriba de lo que históricamente se han venido viendo, y también las transferencias a la nación. Hoy lo decía, entre el año 22, 23 y 24, ahora con el 25 van a ser 180 billones de pesos las transferencias a la nación, nunca antes vistos en toda la historia de Ecopetrol, ni en ningún movimiento, ni en ningún partido político, ni en gobierno alguno. 180 billones son las transferencias en impuestos, regalías y dividendos vía utilidades, donde se está respaldando, respetando la política de vivir al menos el 60% de la utilidad neta vía dividendos. De modo que estos números son los que marcan la producción más alta de los últimos 9 años. El mes pasado, 772.000 barriles día de producción de crudo. El éxito en la campaña en la actividad exploratoria. 44% el año pasado, en los 3 años 36%, ya a la altura de todas las grandes petroleras del mundo. Y los recursos, 700 millones de dólares este año en exploración y en los 3 años 1.3 billones de dólares. Hemos escuchado en diferentes escenarios hablar también sobre las ganancias, pero mire, las ganancias han venido bajando, 9 trimestres, vienen cayendo las utilidades, 3 billones menos de pesos en el primer trimestre de este año, y en el 2024 la caída fue del 22%. ¿A qué se debe? Usted dice que es el dólar, pero el dólar ha venido subiendo y bajando. No, más que al dólar es al precio del crudo en el mercado internacional. Ustedes comparan con el año 22, con $102 por barril. En el año 23 estuvimos cerca de $78 por barril. En el año 24, el 72. Ahora vamos al 65. Eso es lo que hace que bajen las utilidades, los ingresos de la compañía. Si se hubiera mantenido, por ejemplo, el crecimiento que duró 2 semanas, de $10 por barril de crudo, si usted mira en los 250 millones de barriles de crudo que procesamos y exportamos en nuestro balance propio de Ecopetrol, pues estaríamos generando unos ingresos adicionales con solo $10 de diferencia del precio del crudo en el mercado internacional de 2.5 billones de dólares. 2.5 billones de dólares son 10 billones de pesos de ingresos adicionales. Pero también para el otro lado sucede, si se baja el precio del crudo y se compensa en algo la tasa representativa del mercado, la TRM, porque tienen una articulación ahí históricamente complementaria o a la inversa, esos elementos, quiera Ecopetrol o no, quiera cualquier economista o no, inciden en las utilidades, inciden en el EBITDA. Hemos hecho apuestas importantes en ahorros, en reducciones, en eficiencias para compensar esas volatilidades del precio del crudo en el mercado, con los que estamos dando garantía y solidez de que la compañía sigue haciendo grandes inversiones, generando resultados importantes, la mejor producción de los últimos 9 años, la mejor campaña exploratoria de toda la historia y las mejores inversiones en actividad exploratoria en estos 3 años, es lo que puedo decir, son los resultados del Grupo Ecopetrol. ¿Usted cree que sus investigaciones a nivel jurídico y todo lo que está pasando cuando fue usted gerente de la campaña del presidente Gustavo Petro ha venido afectando los resultados de la petrolera? ¿Qué decirle a estos sectores que dicen eso? Bueno, esos son los anuncios que permanentemente hacen al respecto. Yo me allano a las investigaciones, yo me allano a la justicia colombiana, aquí estoy, pero también me allano a garantizar, como lo hemos mostrado con solidez, con contundencia, los importantes, los grandes resultados económicos que están recibiendo los accionistas y la nación de la gran empresa de todos los colombianos. Presidente, muchísimas gracias por este espacio en Noticias Caracol. A usted, Laura, y a todos los televidentes. Gracias a Laura Rojas y por supuesto al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Nueva pausa, pero al regreso les tenemos el dato de cuáles son los países con mayores reservas petroleras en el mundo. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Llega como siempre a esta hora don Víctor Grosso con noticias importantes hoy de la Superintendencia de Sociedades. Don Henry, muy buenas noches y buenas noches para los televidentes. ¿Por qué? Porque esta superintendencia hoy reveló el listado de las 1000 empresas más grandes en Colombia, empresas no financieras de Colombia, cuando se organizan, se clasifican por el nivel de ingresos. Y hay varias sorpresas, sobre todo en el top 10. Pero veamos
¿cuáles fueron los resultados financieros más importantes? Todas estas 1.000 compañías tuvieron ingresos o ventas, facturación, don Henry, por 1.183 billones de pesos. ¿En el 2024? En el 2024, sí, señor. Y las ganancias de estas compañías fueron por 90 billones de pesos. Aquí esto nos dice muchas cosas, ¿sí? Una cosa es la facturación, otra cosa, después de descontar costos operativos y demás, pagar nóminas, la rentabilidad de las compañías, las utilidades, pues es sumamente inferior a ese ingreso. Menos del 10%. Ahí Menos del 10% es la utilidad que queda después de la facturación en estas 1.000 compañías. Ya le voy a mostrar entonces el ranking, el top 10 de las empresas que más facturaron, pero hay 3 elementos por destacar. Digamos que todas estas cifras se vieron afectadas por, digamos, el debilitamiento financiero, y usted ya lo abordaba o lo abordábamos ahorita con Laura, de las compañías que hacen parte del sector extractivo, principalmente Ecopetrol, y eso se vio reflejado aquí en el balance de las 1.000 empresas. Segundo lugar, crece la brecha entre los ingresos del Grupo Éxito y de las tiendas de Uno. El año pasado, de Uno superó, perdón, en la medición del 2023, de Uno superó al Éxito, y en la medición del 2024, en términos de ingresos, el de Uno le coge todavía más ventaja al Grupo Éxito. Y una tercera observación, o un tercer tema bastante interesante de este top 10, es que Drummond sale de este listado, del top 10, y entra por primera vez Jerónimo Martins con las tiendas ARA. Ahora sí, veamos el top 10, que es bastante interesante. Ecopetrol tuvo ingresos por casi 114 billones de pesos. En segundo lugar, la refinería de Cartagena, que hace parte del mismo grupo Ecopetrol, y que factura bastante, 26 billones de pesos. En tercer lugar, Terpel, casi 25 billones de pesos. Cuarto lugar, Empresas Públicas de Medellín, EPM, con 20,57 billones. La B es de billones. Sí, señor. Y en el quinto lugar, de Uno, mire, ya casi con 20 billones de pesos en facturación. Ecopetrol imbatible, ¿no? Imbatible, de todas formas, se debilitan sus cifras financieras, sí, pero los números de Ecopetrol siguen siendo muy grandes frente al resto de las compañías. Y el top 10 lo complementan estas compañías, estas empresas: el Grupo Éxito, 16 billones de pesos, Emgesa, 15,78 billones, Claro, sector telecomunicaciones, 15,60 billones, Avianca, 15,10 billones de pesos, y por primera vez en el top 10 las tiendas ARA, con casi 14 billones de pesos. Muy interesante, don Víctor, estas movidas de cómo las empresas van entrando o saliendo del ranking. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, don Víctor Grosso. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato muy importante. El portal Oil and Gas reveló cuáles son los países con las mayores reservas petroleras en todo el mundo. Primero, miren ustedes, Venezuela con 303.000 millones de barriles de reservas. Segundo, Arabia Saudita, 267.000 millones. Tercero, Irán, 209.000 millones de barriles. Cuarto, Canadá, 163.000 millones de barriles. Y quinto, Irak, con 145.000 millones de barriles de reservas. Como referencia, Colombia apenas estamos en 2.000 millones de barriles de reservas petroleras. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches para todos.